El siguiente contenido está diseñado para entretener e informar, no para proporcionar asesoramiento médico. Siempre debe consultar a su médico cuando se trata de su salud personal, sobre todo antes de comenzar cualquier tratamiento o actividad física. CrossFit nace un tipo que comenzó a publicar en una página web, un blog, crossfit.com, comenzó a subir sus papers y habló de alta intensidad y habló del trabajo de presiones de ejercicio, pero ¿en qué contexto él lo estaba hablando? Es decir, ¿qué tipo de atleta estaba entrenando? Él estaba entrenando a atletas de alto performance. Cuando tú hablas de un policía de las fuerzas especiales, cuando tú hablas de un actor de Hollywood que siempre hace fisiculturismo, que tiene un cuerpo físicamente activado o entrenado, porque tiene que, para poder tener un físico en bodybuilding, tiene que tener ciertas condiciones físicas. Entonces, en ese contexto, a esa persona lo único que le falta es que le pongan intensidad. Pero tú, una persona que viene sedentaria, venir a ponerle intensidad, entonces ha sido malinterpretado el tema de la intensidad. La intensidad es la expresión de ese volumen de entrenamiento, esa gran cantidad que te pueda permitir una técnica sana hacerla. Esa es tu intensidad. Si mi intensidad es hacer 2 sentadillas por minuto, Ujú. porque es lo que puedo hacer por mi condición física actual, esa es mi alta intensidad. Versus la tuya, que van a hacer 50 en un minuto. Esa es tu intensidad. ¿Me entiendes? Entonces, Ujú. lo digo porque a veces cuando me ven haciendo la cosa me dicen, tú después de viejo o te vas, yo como atleta. Y yo digo, sí. Y a la gente que entreno digo, eso lo hago yo. Pero lo hago yo porque el camino en el CrossFit es tú buscar esa virtuosidad. Pero eso me ha llevado, y tú que me conoces y que hemos caminado mucho en el tema de entrenamiento, muchos años. Lo que pasa es que todo el mundo ve El el resultado, resultado final. no el proceso. Y no lo entienden. Exactamente. Hola y bienvenidos a Eco Wellness Podcast. Mi nombre es Soylo Rubio y gracias a ustedes que nos permiten cada día compartir este tiempo tan valioso de ustedes, tratando de traer un contenido diferente y que le pueda aportar a la comunidad. En el día de hoy me encuentro con Nicole Cabrol. Hola Nikki, ríete. Ríete un chin para que Bueno, arranquemos así. Eso es, tú, arrancamos bien. Nicole es una doctora especialista, fisiatra, la cual estará compartiendo con nosotros un poco de su historia y trayendo un contenido educativo e interesante, sobre todo para mí, donde abordaremos diversos temas desde su historia, el CrossFit, todo lo que tiene que ver con la parte médica, donde estaremos viendo la diferencia, que muchos no lo saben eso, de lo que es un fisiatra, un fisioterapeuta, y también otros temas que irán surgiendo en el camino. Así que, Nicole, bienvenida. muchas gracias por la invitación. ¿Te sientes bien ya, relajada? Más o menos, esta es Más o menos. la primera vez que hago esto, entonces estoy un poquito nerviosa. Eso es. Yo te dije que era como una conversación, así como estamos, y vamos a disfrutarla y a pasarla bien. Nikki, voy a arrancar diciéndote Nikki así, o Sí, ¿cómo te digo? claro que Doctora sí. Nicole, No, 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 ¿cómo no, Niki, hablamos? Niki, Nikki. somos amigos, claro. Bien. Para ese público que nos ve, vamos a hablar un poquito de tu historia. ¿Quién es Nicole Cabrol? Bueno, Nicole Cabrol Díaz, yo, 35 años de edad, vine cuando tenía 11 años de edad, yo soy chilena y en el año 2000 a mi papá lo trasladaron por trabajo para hacerse cargo y representar una línea aérea chilena, entonces prácticamente he hecho toda mi infancia, mi adolescencia aquí. Estudié medicina en INTEC, hice mi especialidad médica en la Plaza de la Salud, medicina física y rehabilitación. Y ahora estoy laborando en 3 lugares, en el sector público, en el Hospital Salvador Begotier. Estoy en la Asociación Dominicana de Rehabilitación, en la sede principal, y estoy en Rehabilicare, que es un centro privado en la zona universitaria. Wow, es una agenda heavy, pesada. Mucho compromiso. Pero gracias a Dios que así es, porque dice de tu buen oficio y de tu buena gestión profesional. Amén. Así Sí. es. Entonces, vamos a ver un poco. ¿De qué va la carrera del ser fisioterapeuta? Fisiatra, Ok. perdón.
y Entonces, fisioterapeuta. Vamos a arrancar por ahí, por la diferencia entre un sí, esa fisiatra es una muy y buena un pregunta fisioterapeuta. que ojalá que todos los que estén ahora mismo que puedan ver este espacio puedan entender la diferencia entre un fisioterapeuta, que es un licenciado en terapia física, el cual es una profesión que dura 4 años, no es médico, sino que es un licenciado, y el fisiatra o un médico fisiatra o médico rehabilitador es un médico que se forma primero como médico general, luego entonces compite, tiene que hacer su pasantía, el año de pasantía para el país, Optar por el título. exactamente, que pueda tener el exequatur y entonces luego hace su especialidad médica, que en este caso dura 4 años, y ya entonces es un médico especialista en medicina física rehabilitación, que es el médico especialista en discapacidad, discapacidad en todo sentido de la palabra. O sea, ahora vamos a orientarnos un poquito más en el deporte, pero en realidad la fisiatría es más que eso. Eso es una ínfima parte de lo que es un médico fisiatra. O sea, nosotros trabajamos discapacidad tanto para deportistas, posquirúrgicos, reemplazos articulares, posquirúrgico de columna, trabajamos escoliosis, trabajamos también la parte de neurológica, trabajamos amputados, trabajamos a los niños, dígase cualquier discapacidad también intelectual del habla, síndromes genéticos, retraso del desarrollo psicomotor. Trabajamos también padecimientos del neurodesarrollo, dígase trastornos del espectro autista, em, a través de diferentes tipos de terapias, no solamente la terapia física, que es la que más se conoce, sino también está la terapia ocupacional, está la terapia del habla, está la terapia del aprendizaje. Hay un sinnúmero es un equipo multidisciplinario que trabaja con nosotros. Ok, eso te iba a preguntar, porque entonces en el caso de ya lo que hablaste de lo que tiene que ver más con el aspecto neurológico y hasta mental, vamos a hablarle así, eh, viene entonces un equipo interdisciplinario, porque entraría lo que el psiquiatra, lo El que el psicólogo, psicólogo, sobre todo, Y, porque y otros especialistas médicos también, porque también trabajamos la parte de terapia vestibular, también trabajamos la cardiopulmonar, que de hecho tuvimos mucho trabajo cuando vino la la parte del COVID, pandemia, ajá, exactamente, de la pandemia. claro. Entonces, todos los encamamientos prolongados, las secuelas de esto, secuelas de fracturas, secuelas de todo lo que a ti como persona, como ente humano, que se supone que nosotros tenemos muchos roles que jugar entre la participación social, la recreación, el hecho de tú ser una persona que labora. Toda esta parte viene ambientada en reintegrarte a la sociedad e insertarte nuevamente a tus labores, a ser una persona completamente independiente nuevamente. Eso era lo que quería ahora cuestionarte y quería que terminara la idea, porque cuando fuiste desarrollando, dijiste licenciado y un médico, la diferencia, pues todavía estoy con lo del fisioterapeuta y el fisiatra. Ajá, Y entonces, pero ¿hasta dónde llega? Porque, por ejemplo, entre un psicólogo y un psiquiatra hay una diferencia. Hay un claro. licenciado y hay un Ok, médico, a ver, pero en el vamos, alcance, ¿cómo es? vamos a ponerlo en términos más llanos. Por Sí, ejemplo, el licenciado sería como un enfermero que acata órdenes del médico. perfecto. En este sería el terapeuta. Nosotros como médicos primero evaluamos al paciente, hacemos un historial clínico para entender el por qué viene, vemos los estudios complementarios, estudios de imágenes, laboratorios, luego entonces examinamos también y luego creamos un diagnóstico y en base al diagnóstico y en base a el paciente antes de la secuela o antes de lo que pueda presentar, evaluamos un programa de rehabilitación, el cual lo ejecuta en dado caso si lo abordamos hacia terapia física, porque acuérdense que estaba diciendo terapia física, terapia ocupacional, cada uno de estos conglomerados pues hacen un trabajo diferente y aportan de manera diferente también a la autonomía de la persona. Claro. Entonces, el terapeuta físico, o sea, es el que ejecuta el programa que diseña el médico fisiatra. Dígase, modalidades analgésicas,
Uso, por ejemplo, de TENS, de diatermia, de modalidades físicas, calor, frío, utilizar también de electroestimulación, utiliza estiramientos específicos, masoterapia, que nosotros no somos médicos de masajes nada más, como todo el mundo lamentablemente nos conoce, que somos los masajistas. No, eso es una partecita de lo que vendría siendo la parte de la terapia física. O la parte de la intervención, vamos a llamarle, no la terapia, sino Exacto. la intervención. ¿Cómo se va a abordar? Entonces, dentro de eso está la masoterapia, o sea, drenaje linfático, masoterapia sedativa, liberación miofascial. Hay un sinnúmero dentro de lo que vendría siendo el masaje corporal, muchas otras, se derivan muchas más áreas. Entonces, también trabajamos ejercicios específicos, dependiendo, isotónicos, isocinéticos, dependiendo qué cadenas musculares necesitamos nosotros fortalecer, ejercicios concéntricos, excéntricos, toda la gama de ejercicios que también debemos nosotros de conocer para poder hacer el programa. Trabajamos balance, propiocepción, equilibrio, reeducación de la marcha y luego entonces, después de que el paciente completa todo este esquema, pues entonces el abordaje es que continúe fortaleciendo, pero no directamente en un centro de terapia física, de rehabilitación, sino que ya va a la parte tuya, que es la parte del acondicionamiento y el fortalecimiento posterior en gimnasios o en lugares Apropiado para realizar ejercicios. exactamente. Que Excelente. ese es el enfoque es el movimiento y mantener un estilo de vida saludable en todo sentido de la palabra, o sea, tanto alimentación, tanto el ejercicio físico para fortalecer, porque al final el ejercicio lo que hace es evitar las lesiones. Entonces, el otro tema que querías hablar era sobre el CrossFit. Claro. Pero Que antes de entrar ahí, vamos a ir. eh, quiero un poquito más en esa parte de la diferencia. Entonces, quiere decir que adicional, porque no puedo decir no solo, sino adicional a la parte de lo que tiene que ver ya con el análisis de lo que es el cuadro clínico, ¿verdad? Y el método de intervención. Y entonces, lo hace el fisiatra, pero el fisioterapeuta es el que aplica ya el método que se va a definir. exactamente. Entonces, igualmente vendría el ortopeda, simplemente se dedicaría como a resolver el tema Mira, hueso, pero ya lo funcional tiene que venir a donde ti. exactamente. Entonces, ahí hay otro tema, que lamentablemente todavía en nuestro país las aseguradoras tienen un conflicto aquí porque te exigen que debes de ser evaluado por otros médicos especialistas antes de venir directamente a nosotros. ¿Y por qué? Eso es una batalla de todos los Pero ese es, días. para yo entender, entonces, ¿la especialidad es nueva o tiene poco tiempo que se enfocara de esa En manera? comparación con las demás especialidades médicas, sí, se puede decir que es nueva y que lamentablemente está mal por el desconocimiento que se tiene. No se comprende todavía el rol del médico fisiatra y entonces se entienden que lo derivan directamente a terapia física. Entonces todavía se cree que es un reumatólogo, es un ortopeda que debe de enviar hacia eh, Cuando yo entiendo que realizar. debe ser al revés. Ustedes son como la atención primaria del lado de los Exactamente, problemas físicos o funcionales de exactamente, la persona. exactamente. Porque también, o sea, cada médico tiene su criterio. Y lamentablemente hay veces que asimismo, como todo se ha vuelto por el sistema capitalista, lamentablemente la salud también ha entrado en ser un negocio. Y en vez de ver al paciente, lo ven como cliente. Claro. Entonces, hay veces que por otros criterios médicos, patologías que verdaderamente, perfectamente pudiesen recuperarse con terapia, con otro abordaje que no necesariamente tiene que ser ya el último eslabón, que De sería ahí el a la proceso cirugía. quirúrgico, exacto, vienen después nuevamente y de hecho cuando los operan los tienen que tratar de referir para donde nosotros para que podamos fortalecer y podamos devolverle el rango de amplitud de movimiento a diferentes articulaciones en dado caso si esa es la operación. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento.
no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Fíjate. Claro, Entonces, ese es un tema difícil. Entiendo que hay todavía muchos conflictos de intereses. Entonces, totalmente. se tiene que abordar con un poquito de cuidado para tampoco afectar las otras partes que también tienen ese compromiso con. Pero en realidad es así, así como lo acabas de mencionar, deberíamos de nosotros ser quienes refiriéramos en dado caso, porque es que uno no aprende a correr sin tú gatear primero, sin tú dar pasitos, caminar y luego corres, ¿cierto? Claro, Entonces la misma situación, no porque tengas un desgarro, dependiendo, claro está, tienes que conocer la anatomía, tienes que conocer de lesiones, no porque tengas un desgarro de meniscos, de una vez tiene que ser un proceso cirugía. quirúrgico, tú tienes que evaluar, porque muchas cosas es el estudio de imagen, que claro, tú ves, wow, pero esta persona hay que llevarla para cirugía, pero entonces cuando tú la examinas, tú te das cuenta que no, que perfectamente camina, hace una sentadilla, está haciendo su vida normal, entonces tú tienes que ponerlo en balanza y no necesariamente derivarlo de una vez a cirugía, trabajar con lo que tiene porque la clínica del paciente es imperante ante cualquier otro estudio complementario. Excelente. Y ahí vamos a derivar ahora en otro tema, antes de entrar a lo que te dije en el draft, porque yo hago como cuando vamos a hablar el tema, le digo siempre a la gente, mira, más o menos no vamos por esta línea y así, pero Ujú. vamos profundizando. Y en profundizar es hablar de este tema, de la tendencia que hay ahora, uno como coach de la parte de acondicionamiento físico ve que hay mucho estudio, muchas informaciones, muchos fisioterapeutas que recomiendan el mantener la actividad física a pesar de una lesión, un proceso de que se busque el abordaje. Si tuviste cirugía y lo más rápido que el doctor ya te dé el ok, comienza a mover el cuerpo. Pero todavía vemos resistencia aquí. Aquí hay gente, es decir, personas jóvenes. Me pasó recientemente y lo traigo encima de la mesa porque está fresco. Una joven, 24 años, y me dice, yo tengo condromelarse en una rodilla y me dijeron que no puedo hacer ejercicio de impacto y tengo que tener cuidado cómo voy a fortalecer. Entonces, Bueno, vamos a ir demitificando, sacando cosas, claro. guardando el respeto al criterio de cada quien, pero en esa parte de ahí, ¿cómo podemos modificar a la gente que pueda entender cuáles son esos red flags de cosas que ya no están acorde a los tiempos, cosas que por el contrario, más que beneficiarle, le van a traer más condiciones? Porque al final yo le dije a ella, mira, él te dijo que cuidado porque si no te van a operar, lo que te está preparando es para la operación. Sí. Entonces, te pongo ese cuadro ahí para que tú como doctora y con base en la materia pueda... Ok, como te estaba explicando anteriormente, es necesario conocer la anatomía del paciente. Primero, el mismo conocerse, el grado de dolor, el grado de dificultad, el grado de limitación funcional que pueda tener y entender qué podía hacer antes y qué esta nueva lesión que ha aparecido no puede realizar. hacer. ¿Ok? Entonces, entendiendo esa premisa y entendiendo hacer estudios de imágenes también para saber qué tan comprometida está la articulación, en dado caso, tú trajiste a la colación una condromalacia. La condromalacia femoropatelar muchas veces tienen o sea, la mayoría de veces es porque hay debilidad, un desbalance muscular a nivel del cuádriceps, en donde hay una mala alineación de la patela, justamente en donde está la tróclea o en donde está el surco del fémur, cada vez que hay una debilidad, cuando hace extensión y flexión, la patela entonces, también se le conoce como rótula o babilla, Ujú.
popularmente, se desplaza de manera horizontal. Ese cizallamiento constante que hace va desgastando el cartílago posterior. Y entonces el desgaste es lo que hace que duela. Pero ¿qué sucede? O sea, lo que yo siempre trato de enfocar es que el tratamiento mío no es para tratar una consecuencia. El tratamiento y el objetivo que debe de ser del médico es tratar la causa. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que es que a veces se nos olvida y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. ¿Y cuál es la causa? Totalmente. La debilidad, el desbalance. Entonces yo no puedo poner a una persona, tal vez en primera instancia, claro está, porque tiene dolor, tiene inflamación, no va a poder correr. Pero vamos a trabajarte esto, vamos a disminuirte el dolor, vamos a reducir la inflamación, vamos a empezar a mejorar la movilidad, vamos a empezar a hacer conexión neuromuscular para activar específicamente el vasto que está más debilitado, que por lo general es el vasto medial del cuádriceps. Vamos a empezar a fortalecer el glúteo medio, vamos a tratar de fortalecer tibial anterior y un sinnúmero de músculos que están relacionados con el desbalance muscular. Con la y sobrecarga que te refleja el dolor. Exactamente, y no solamente fortalecer, sino que hay muchos músculos que también, por la mecánica, por ejemplo, en este caso de corrida, hay muchas personas que lo que hacen es que tienen, hay desbalances que está más fortalecido un área, o sea, por ejemplo, la cadena posterior en vez de la cadena anterior, entonces hay que hacer estiramientos de isquiotibiales, hay que hacer también una evaluación ya específica de qué tan fuerte están los isquios en comparación con los cuádriceps y tratar de llevar entonces Un balance. un balance de los cuádriceps, llevarlos a la misma fuerza, o sea, a través del dinamómetro que también se utiliza para poder evaluar qué tan ¿Qué fuerte tan están. fuerte están uno de otro? Exactamente, entonces eso es. Pero en realidad yo, a menos que sea una fractura, que Claro. es mandatorio inmovilizar, y ni siquiera, porque el yeso, por ejemplo, si es una fractura Del del antebrazo, vamos a antebrazo, empujar, pero no me ale. dependiendo, claro está, el criterio, Suave. el criterio médico, hay veces que los ortopedas te enyesan hasta el brazo y no te, dependiendo en dónde está la fractura, pero pudieses mejorar. Vamos a activar la circulación, que la circulación sanguínea es la que me permite a mí generar todos los factores antiinflamatorios, proinflamatorios, los factores de necrosis tumoral, los factores, todos los factores que permiten que cualquier lesión, porque el hueso también sangra, el hueso al estar fracturado también necesita, Claro. para que pueda ir consolidando la fractura. ¿Ok? Entonces es importante siempre el movimiento, nunca dejar de moverlo, porque al momento en que uno deja de mover, se atrofia. Y el músculo está, según las últimas revistas científicas, está demostrado que el músculo protege todo lo que tenga que ver con la parte ósea del cuerpo. O sea, usted quiere llegar a una edad de 60, 70, 80 años con huesos fuertes, en vez de estar tomando antirresortivos óseos, calcio, vitamina D, todo, porque lamentablemente también hay una parte que la farmacéutica también se remunera muchísimo del desconocimiento de las personas. Entonces, el hecho de que tú puedas tener una vida saludable, comer saludable, actividad física, te quita toda esa parte de tu poder envejecer con tantos trastornos. Y no solamente estoy hablando de la osteomioarticular, sino que también de comorbilidades, hipertensión, diabetes, Diabetes. insuficiencia venosa, o sea, un sinnúmero de cosas que tan solo llevando y cambiando tu estilo de vida a una vida con una buena alimentación y actividad física y un buen descanso, el estrés está matando lamentablemente. No quiero dejar dicho como que lo está matando, pero lamentablemente se está llevando a Es un enfermedades detonante. Es un psicológicas muy detonante. grandes y entonces eso también eleva el cortisol, contrarregulador entonces de la insulina. Las personas no rebajan, no entienden por qué, pero es que esta vida se ha vuelto tan rápida y con tanta competencia que si uno no tiene verdaderamente
la estabilidad emocional, psicológica, para comprenderlo, entonces uno se lleva y se hace esclavo del sistema. Entonces, por eso es tan importante no solamente la salud física, sino también la salud mental Mental. y también la salud espiritual, que creo que es una de las más importantes. Yo hablo de eso, yo hablo de que la vida de uno es una mesa de cuatro patas. Los marcadores biológicos te dicen cómo está el tema de los órganos, Así es. el Bueno, tema de la salud mental. la medicina oriental se basa en eso. La medicina oriental, ellos entienden de que no existen las patologías, que más bien es un desbalance de niveles energéticos que nosotros tenemos, que son los chakras en este sentido. Entonces, cuando hay bloqueos, entonces eso se manifiesta y se somatiza de alguna manera. Es correcto. Y así está la parte física, los músculos, cómo se sienten los músculos. Exacto. La parte mental y la parte espiritual, si no están en balance, hay algún problema. Puede que una siempre se mueva, porque nada es estático, pero ahí que está el juego de uno tratar de llevar. Si hay Un una que se balance. floja, vamos a poner que la otra empuje más para que sea el balance. Al final, en conclusión, la vida se puede resumir en que no es extremista, es que siempre uno tiene que tener un balance de Un todo. balance, eso es correcto, eso es. Lo resumiste, pero tremendo, ya, cerremos. Mentira, ahora en esta segunda parte, así ya hablaste del balance y entramos en la parte profesional primero. Vamos a hablar un poco de ti, cómo tú logras llevar el balance, porque como estamos hablando ahora, es un malabarismo total y es la parte humana que a mí siempre y a nosotros nos gusta como tratar de que mostremos que más allá de esa profesional capaz, también hay un humano que trata de mantener ese balance y esa congruencia de lo que estamos hablando. Claro. Entonces, ¿cómo tú inicias en la actividad física del CrossFit? Bueno, la actividad física, específicamente el CrossFit, fue una persona en pandemia que me llevó. Yo no conocía mucho del CrossFit. La primera vez que yo hice CrossFit fue hace mucho tiempo, fue en el año 2009 y era el único lugar que lo daban. 2009. Sí, 2009, en FTA, Fight Training Academy, con el Omar. moreno, ajá, con Omar. Ahí. Yo desistí, no conocía muy bien del tema. Era muy, todavía estaba muy en pañales el CrossFit en esa época. Entonces, sí logré muchos objetivos con el CrossFit. En ese entonces, la mentalidad que uno tenía como mujer era perder peso, sentirse bien. Ahora, claro, ahora la mentalidad ha cambiado mucho desde el 2009 hasta ahora. Y luego volví al CrossFit con un entrenador personal, Rafa, Ya, Rafael un saludo Hernández. para Rafa. Sí. Ese Y personaje, agradecida porque ese de verdad, personaje. fue en un momento de mi vida muy difícil, muy complicado, específicamente más que físico emocional para mí. Ya, Yo venía de una ruptura amorosa complicada con mi hijo, entonces yo pude conseguir volver a tener mi autoestima, porque el CrossFit te lleva a límites que tú crees que es imposible para ti poder lograrlos. Pero si tú tienes un buen acompañamiento, tú tienes tu red de apoyo, que eso me encanta del CrossFit. El CrossFit siempre tú tienes tu gente. sí, es un sistema de apoyo. Sí, siempre. Tú no los conoces, pero siempre están echándote barra, impulsándote a lograr más tus objetivos, a completarlos. A veces ellos mismos creen más en ti que uno mismo cuando está allí. Entonces es algo súper lindo, es una dinámica hermosa que en ese momento de mi vida de verdad yo atesoré muchísimo el CrossFit. Claro, estuve aproximadamente como 2 años haciendo CrossFit. De hecho, hasta fui a Wodapalooza Sí, sí, sí. A como ver, de de voluntaria. voluntario, así es. ¿Y qué tal esa experiencia de Budapalooza? Ey, no te vayas todavía, por favor.
El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que es que a veces se nos olvida y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Eh, Mira, Porque hay atletas top ahí, tú estás viendo la crema sí, o máxima. sea, lamentablemente me hizo entender la realidad del deportista, del atleta de República Dominicana en comparación con las Major Leagues allá en Estados Unidos y prácticamente, o sea, falta mucho todavía. Falta mucho por lograr los estándares que manejan, Ese tipo de atleta. por supuesto, por supuesto. Pero sí creo que hay atletas actualmente que pudiesen, o sea, tener un buen rendimiento en estas competencias allá En en Estados Estados Unidos. Unidos. Sí, hay muy buenos. Ahora hay unas generaciones muy buenas que ya como se ha conocido un poquito más lo que es el CrossFit y que lamentablemente hay otras personas que entienden que el CrossFit lesiona, lastima. Lo que pasa es que nosotros siempre vemos a los crossfiteros como que es hacer el WOD nada más. Y no, no es que ser el WOD nada más, es que tú tienes que hacer ejercicios y entrenamientos funcionales para fortalecer áreas específicas para que te permitan a ti desarrollar un WOD de la mejor manera saludable para evitar que tú te lesiones. Pero lamentablemente, volviendo al sistema de vida, es que uno por tratar de tener una vida saludable dentro del itinerario que tú tienes al Del día y en día. la semana, las personas llegan rápidamente a hacer un WOD y luego entonces se van después de trabajar o antes de ir a trabajar y entonces llegan a sus casas, pero es el WOD que dura, ¿qué? 30 minutos o en los mayores de los casos 45 minutos o hasta 15 minutos dependiendo ¿Qué tipo de qué rutina tipo de se vaya rutina. a programar? Exactamente, entonces eso no es así. Eso no es así, obviamente estás sometiendo tu cuerpo a unas cargas y a unos volúmenes que si tú no tienes fortalecido, por ejemplo, el manguito rotador, que se lesiona bastante también, o también la mecánica y las técnicas de ejecución, que muchas veces muchos lo pasan por alto, porque por el desgaste, por la fatiga, lamentablemente uno compromete el movimiento y termina lesionándose. Entonces, el llamado de atención en este sentido es que no sacrifiquen y no crucifiquen el CrossFit. Al contrario, el CrossFit es, yo creo que uno de los deportes más completos que existen Estoy de acuerdo contigo. porque no solamente te fortalece la parte muscular, la parte anaeróbica, sino que también te somete a un estrés oxidativo y cardiovascular. Entonces tienes de la mano, o sea, corazón saludable Músculo con fuerte músculo y huesos saludables. y la mente también Y por resiliente. supuesto la mente. Entonces, no vamos a sacrificar el CrossFit. Lo que sí uno tiene que tener el conocimiento para saber de que no solamente van a ser 30 minutos, que vas a tener que dedicarle en tu semana entrenamientos funcionales para tú garantizar que cuando tú entrenes y hagas tus WOD de CrossFit, puedas hacerlo de la mejor manera posible, evitando cualquier lesión. Mira, y qué interesante que tú lo pones así, porque, y podemos irlo conversando. Yo entiendo que eso tiene que ver mucho por la misma comunidad, y cuando hablo de la comunidad, hablo de la misma comunidad de coach. Porque la responsabilidad de entender de que el CrossFit lesiona va a depender del coach que te aborde y cómo tenga esa metodología. Qué tan empático sea el coach de entender al atleta. Ujú. Porque obviamente CrossFit nace un tipo que comenzó a publicar en una página web, un blog, crossfit.com, comenzó a subir sus papers y habló de alta intensidad y habló del trabajo de presiones de ejercicio, pero ¿en qué contexto él lo estaba hablando? Es decir, qué tipo de atleta estaba entrenando.
Él estaba entrenando a atletas de alto performance. Cuando tú hablas de un policía de las fuerzas especiales, cuando tú hablas de un actor de Hollywood que siempre hace fisiculturismo, que tiene un cuerpo físicamente activado o entrenado, porque tiene que, para poder tener un físico en bodybuilding, tiene que tener ciertas condiciones físicas. Entonces, en ese contexto, a esa persona lo único que le falta es que le pongan intensidad. Pero tú, una persona que viene sedentaria, venir a ponerle intensidad. Entonces, ha sido malinterpretado el tema de la intensidad. La intensidad es la expresión de ese volumen de entrenamiento, esa gran cantidad que te pueda permitir una técnica sana hacerla. Esa es tu intensidad. Si mi intensidad es hacer 2 sentadillas por minuto, Ujú. porque es lo que puedo hacer por mi condición física actual, esa es mi alta intensidad. Versus la tuya, que van a hacer 50 en un minuto. Esa es tu intensidad. Entonces, es una alta intensidad que va a ser relativa. No es que yo voy a salir a correr 10K como que voy a correr 1 kilómetro. Es a correr Ujú. 10K mi máximo esfuerzo. Eso es alta intensidad. Pero mi máximo esfuerzo va hacia 7. Pero tal vez tu máximo esfuerzo va hacia 5. Entonces, Ujú. por eso es que digo, es la responsabilidad de cómo vamos a transmitir ese mensaje. Cómo vamos a escuchar y entender de que ese atleta tiene un umbral de dolor más alto que la media o más bajito que la media. Entonces yo tengo que entender cómo lo vamos a manejar y cómo yo como atleta lo voy a comunicar. ¿Tú entiendes? Entonces, Ujú. lo digo porque a veces cuando me ven haciendo la cosa me dicen, tú después de viejo o te vas, yo como atleta. Y yo digo, sí, y a la gente que entreno digo, eso lo hago yo, pero lo hago yo porque el camino en el CrossFit es tú buscar esa virtuosidad. Pero eso me ha llevado, y tú que me conoces y que hemos caminado mucho en el tema de entrenamiento, muchos años, de mucha bandita, Por porque me supuesto. ven haciendo ahora movimiento, pero mucha bandita, mucho ejercicio, Sí, lo que pasa es que todo el mundo ve el el resultado, resultado final. no el proceso, y no lo entienden. Exactamente, esa es la Y eso pasó situación. con CrossFit, porque hizo un boom y lo que veíamos era los videos en YouTube de esos crossfiteros jalándose, montándose. Sí. Y eso, y qué bueno que te tengo aquí porque tú tienes la dos vertientes. Lo vive el CrossFit y eres médico. Y así mismo quiero entender, dentro de tu gama de pacientes, ¿qué es lo más típico que tú puedes ver? Se ven gente que llegan y te dicen, ah, es que yo estaba haciendo CrossFit. Mira, tengo muy pocos crossfiteros en la consulta. Sí tengo muchos más corredores, muchos más corredores. Y me llegan muchas veces con, ay, periostitis de la Sí, de tibia la tibia, cargado por de eso. sobrecarga, exactamente. Y vienen con un desbalance tan grande muscular, o sea, los cuádriceps muy atrofiados, las pantorrillas, los tibiales anteriores bien fortalecidos, el core también no muy fortalecido, generando ciertas inestabilidades. Y no solamente eso, sino que al correr tantos kilómetros de distancias, los mismos, Maltratan. ¿no? Y los mismos músculos entonces se quedan tensos con la fascia. Entonces eso no permite la biomecánica y el rango de amplitud. Que se puede expresar para un movimiento Exactamente, correcto. exactamente. Entonces, la mayoría de veces cuando me han llegado estos pacientes, ni siquiera mi primer énfasis, o sea, mi primer enfoque no es fortalecimiento, al contrario, es liberación miofacial, estiramiento muscular, articular, llevar la articulación a que pueda lograr su movimiento completo, sin desbalance y sin bloqueos, por lo mismo, porque si tengo el músculo muy tenso, no va a poder entonces extender completamente porque va a tener una sobrecarga de isquiotibiales que no me permiten completamente la extensión de la rodilla y entonces también eso va a generar que se sobrecarguen otros lados Evitando sentir ese dolor y que no se activen musculaturas que yo las necesito para para. funcionar correctamente. Exacto. Y te quería ir cuando estaba tú hablando y decir, es porque en la comunidad de corredores de aquí hay una animadversión al fortalecimiento. No quieren, no les gusta el entrenamiento de fuerza. Ese es un principal problema. No les gusta. Si lo ven, lo ven. Y esa es la principal razón
de muchas lesiones. Porque tú Sí, sabes que lo que hacen el sí. círculo, oye, como el círculo es, hago una sobrecarga, el cuerpo me dice, ya no puedo correr más, entonces como en el monopolio, paso por GoWare, si voy y me hago una descarga, me relaja, cobré mis 200 pesos y vuelvo a maltratar el músculo. No. Vuelvo y se mantienen en eso. Mira, yo te voy a hablar desde mi experiencia. Yo antes corría. Yo dejé de correr exactamente por un dolor en la rodilla y que cuando me hice una resonancia magnética salí con unos desgarros que claro está, yo era recién estudiante de inicio de medicina, no tenía todo el conocimiento que tengo ahora, ni tampoco las actualizaciones en métodos infiltrativos de plasma rico en plaquetas, de viscosuplementación, que también lo hacemos nosotros los fisiatras, o tratamiento de medicina regenerativa también, que es el uso de, ay, se me fue el nombre, de dextrosa, Ok, sí. Ese mismo proloterapia, de proloterapia. proloterapia, ¿ok? Entonces, a mí me sucedió, yo también muy activa, estaba estudiando medicina en INTEC y entre lapsos de una materia y otra materia tenía muchísimo tiempo, entonces yo lo que hacía es que me cambiaba la ropa y salía y cruzaba al botánico, pagaba mi entrada y me corría daba tres vueltas dentro del botánico, después llegaba, me cambiaba, me perfumaba, pues usted sabe, para que no en esa clase. No hubiese problema. Claro. No hubiese Entonces, problema. entonces, yo lo hice constantemente hasta, y mira, era tan con el ejercicio que yo vivía. ¿Tú sabes dónde queda el Conservatorio de Música? Sí, ¿Dónde claro. está Intec? Yo salía corriendo desde Intec y bajaba por toda la Lincoln, los próceres, la Lincoln, hasta llegar al Conservatorio de Música. Le daba 5 vueltas más al Conservatorio de Música y después me iba a mi casa a correr. La situación fue que yo tan solo corría. Yo no hacía más nada que correr. Y empecé con un dolor terrible en la rodilla. Claro. Cuando voy al ortopeda, me examina, me dice que yo tengo condromalacia femoropatelar. Que lo mío es dejar de correr, dejar de subir. Ah, porque a mí también me gustaba subir y bajar escaleras de mi edificio. Que yo tenía que dejar de hacer eso. Y entonces, ¿qué yo voy a hacer? No, vas a tener que ir al gimnasio a fortalecer y vamos a programar una cirugía para entonces liberarte la tensión de este lado, para que entonces la patela se estabilice y entonces también le quitamos una parte que ya es la que está Muerta. prácticamente. Exacto. Mira, la situación es que yo fui a comprar todas las cosas necesarias para la cirugía, pero en ese momento, cuando yo estaba esperando para entrar ya al pabellón de cirugía, a mí me vino una cosa que yo digo que eso fue Dios. Me empecé a sentir como inestable emocionalmente, con ganas de llorar, y entonces el doctor dijo, mira, ¿sabes qué? No te puedo entrar a la cirugía así porque es que eso me va a comprometer tu recuperación, porque eso es una cosa, eso es verídico. Si usted está mal emocionalmente, es necesario que eso está estrechamente relacionado con la recuperación. Dígase en cualquier aspecto. Y en este caso, un proceso quirúrgico, tienes que tú estar bien y estar consciente y estar segura de que te tienes que hacer ese proceso. Entonces, bueno, la cosa es que no me operé. Y hasta el día de hoy yo no me he operado. Y yo vivo bien, hice CrossFit, nunca me dolió la rodilla perfectamente. O sea, lo importante en este sentido es lo que acabas de mencionar. O sea, me da mucha pena, pero eso es por desconocimiento. Me da mucha Claro. pena que la gente, o sea, toda la comunidad de corredores, no puedan entender lo que tú quieres sembrar, que es algo que va a ser fructífero después y va a evitar, porque entonces si te fijas en la anatomía de un corredor, prácticamente tiene muchísimas batatas, o sea, gastrocnemios, Sí. tibial, mucha pierna, pero el muslo completamente atrofiado. Entonces, claro, dependiendo también de la dinámica, porque eso también necesita un entrenamiento. No de que, yo, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a correr y No, eso no es así. Eso no es así. Es verdad que todo el mundo podemos correr. No hay nadie que no pueda Eso tener esa inherente. limitante. Para Pero sí es sobrevivir. necesario, claro. Para sobrevivir. Un Pero, momento, hay que correr porque está lloviendo, déjame correr. Está corriendo, déjame correr porque me están persiguiendo. Pero ya o correr sea, a distancias. lo que voy es que es tan importante hasta el calzado. O Sí, sea, tú sí. tienes que saber todo.
hasta la dinámica de tú cómo, o sea, choque de talón, medio pie, despegue de punta, o sea, entender y cómo, y no solamente la marcha, o sea, el hecho de tú, el movimiento, la cinemática de tu cuerpo, sino también para tener mejor rendimiento. Yo llegué, como corría bastante, yo llegué a que mis frecuencias cardíacas tuviesen coordinación con mi respiración. O sea, yo llegué a tener una resistencia que yo corría, y yo no me cansaba. Porque yo había encontrado el Claro, el balance, balance. estamos hablando del balance de tu correr, y entonces al mismo ritmo en donde yo sentía mi frecuencia cardíaca sin yo acelerarme, sino mantener un pace constante. Y mira, no me cansaba. Y entonces, volviendo al tema, pacientes corredores Haciendo corredor. son la mayor cantidad que recibe y pocos de CrossFit. O sea, si hablamos de la mayor cantidad, Deportistas, deportistas, porque quiero después de exacto. población Me general. llegan corredores, me llegan muchos peloteros también. Sí, claro. Corredores peloteros, más de CrossFit he tenido como dos personas y las dos, miento, no, tres. He tenido como aproximadamente 5 personas, muy pocas, y de hecho desde el mismo lugar Círculo que del ya círculo te exacto, que me conocen. conocen a mí y dicen, ay, mira, sabes, me está doliendo el hombro, entonces ahí chequeo, también las caderas, también me han llegado de la espalda, muchas, lamentablemente, hernias discales, ¿sabes? O sea, yo pudiese decirte que dentro de las lesiones más grandes que existen en el CrossFit, te puedo mencionar el hombro, la columna, ni siquiera tanto la rodilla, ni siquiera tanto la rodilla, es hombro, columna. Em, ¿Qué más? ¿No? Las muñecas no tanto, a menos que se enfoquen mucho más en lo que es la halterofilia. Pero la halterofilia también muchas veces Maltrata las maltrata articulaciones. mucho la muñeca, el hombro, las caderas, cuando tienen mala Ujú. técnica de Sí, posicionamiento. por los flexores. Exactamente. Este corte no significa que tiene problema el video. Y lo siento, no vas a poder saltar este anuncio. Te presentamos a Refix, la primera bebida 100% natural destinada a la hidratación del cuerpo. Te sirve para hidratarte luego de esa actividad extenuante deportiva, cuando tenemos un día de calor o cuando cometemos esos excesos ocasionales en la noche anterior y que en el día siguiente necesitamos recuperar nuestros nutrientes. Refix viene en 3 presentaciones: naranja, limón y piña coco, que es bastante deliciosa, con la cual vas a poder recuperar tus minerales y electrolitos 100% natural proveniente del agua de mar. Sigue sus redes sociales, Refix Yourself, y bienvenidos a la familia de Ecos y gracias por apoyarnos. Entonces, Nicky, volviendo al tema de los pacientes, hablemos de esos pacientes ya fuera del deporte, esa población general, que es la que más acude a ti y cuál podrían ser como las principales causas. Porque quiero con esto que hagamos un ejercicio de hacerle conciencia a la gente Sí. ahora. Porque el que tiene 30 años, yo vi un post en Instagram y me fascinó. Lo que hace hoy le va a dar el resultado de los 40. Ujú. El que esté en los 40, lo que esté haciendo los 40 le va a dar los 50 y así. Si tú estás en los Ok. 20, va a ser los 30. Entonces, ¿cuál es la sintomatología se aplica o el cuadro que tú más recibes y a qué se debe? Ok. Mira, la más frecuente es la lumbalgia, el dolor lumbar. Es tanto así que ahora último lo que más me ha llegado no solamente es lumbar, sino cervical. Wow. Cervical. Pero, Y me sorprende lamentablemente, porque la cervical es más para una profesión. Por ejemplo, hay oftalmólogos que tienen que estar operando y esto, que son los que más pueden tener, sí, pero pero todo esto tiene que ver con el desconocimiento de las posturas correctas. Exactamente. Mire, es el mal necesario. El celular ha hecho cosas terribles. Todo el mundo con el celular aquí abajo, entonces se sientan mal, entonces adquieren una postura completamente incorrecta, que no es fisiológica, ¿me entiendes? Entonces, claro, eso ha hecho, y no solamente eso, añádele también la carga de estrés, o sea, todo el sistema que cada quien,
entre los tapones, desde que tú te levantas en la mañana, el tapón. O sea, ya eso es un estresor terrible. La gente imprudente, la gente inconsciente, llegar a tu trabajo, llegas tarde, te echan un boche por eso, se te pueden, los mismos pacientes en mi caso, hay algunos pacientes un poquito maleducados, irrespetuosos, también eso te va llenando, te va generando Estrés. y lamentablemente hay un músculo específico que yo le digo el estresante, ¿Cuál es? el trapecio. El trapecio lamentablemente va desde la base de la nuca, arropa los hombros y llega hasta por debajo de la columna dorsal. Toda esa cadena posterior, tú ves así a las pacientes, ay Dios mío, pero me duele todo, ay sí, aquí también me duele, pero es por estrés. Prácticamente todas las cervicalgias tienen un componente psicológico detrás. Cada vez que me llega un paciente por cervicalgia, yo digo, y cuénteme, ¿y qué le pasa? Si está todo bien en su casa, empiezo a indagar, a ver qué es lo que está sucediendo, por lo cual se me está estresando, porque tú le ves inflamado, no solamente dolor a la palpación, sino inflamado los trapecios, contracturados y rigidez, que apenas pueden mover la cabeza. Y dices, yo no puedo descansar, yo no puedo dormir. Entonces, normalmente viene un componente psicológico y emocional detrás de un dolor cervical. Por eso como que se ha invertido un poquito eh, la El tema estadística de las de estadísticas. exactamente. Y la lumbar, que, o sea, el estar sentado constantemente, el tener una vida sedentaria, tú cargas mucho. Y sobre todo si tú te sientas así, los niños también, niños, están llegando a mi consulta con hernias. Con hernias. Yo estoy sorprendida. Yo digo, Dios mío, pero ¿y cómo? Y no solamente niños, adolescentes. ¿Por qué? Porque hay un boom de que el fuertecito, de que yo necesito, que ahora eso es lo que le gusta a las mujeres, que el hombre esté bien. Entonces ahora todos los chicos adolescentes están yendo a gimnasios que lamentablemente, no lo digo en todo porque mi esposo es maravilloso, es tremendo personal trainer, tiene un vasto conocimiento, pero no todos tienen ese conocimiento. No todos tienen el compromiso con el cliente de corregirlo constantemente y estar viéndolo en la ejecución Cuidando. y cuidándolo. ¿Entiendes? Entonces, sí, dale ahí. Y no solamente están contigo, están con dos o con tres más. Y chequeando y viendo. O si no, pegado el celular. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, y muchos se creen que no es necesario tener también un coach, sino que van a hacer ejercicio. Ah, no, eso, ¿cómo es? Se ponen a ver YouTube. Ah, no, venga, es así, una flexión nada más para el bíceps, una extensión de codo para el tríceps, listo, ya. Pero entonces no se ponen en la correcta postura. O sea, en conclusión, las situaciones que vivimos hoy día de lesiones es por lo que uno hace constantemente, día a día, malas posturas, el factor psicológico de estrés La y falta de la descanso. falta de descanso, exactamente. Hey, no te vayas todavía, por favor. El objetivo de este break es para poder decirte que comente, suscriba, le des like, lo comparta con tus amigos por WhatsApp, por el grupo de Telegram que tú tienes, por el grupo que tú tienes en Instagram. Dale a compartir este contenido, que es que a veces se nos olvida y el Control Master me pidió que hiciera este corte para recordarlo. Gracias por tu apoyo. Entonces, eso es, o sea, yo siempre, cuando viene alguien, ¿a qué se dedica usted? Ah, usted trabaja en oficina, ok, ¿cómo está su escritorio? Ok, ya entiendo por qué le duele la muñeca, por qué le duele el codo. Entonces, trato de hacer modificaciones de su estilo de vida constante para entonces garantizar que ya no se siga lesionando, porque no me sirve de nada que yo le trate la consecuencia del dolor para luego tenerla un mes después con la misma situación, porque No no arregló modificó el lo otro que... causante. Exacto. Ujú. Excelente. Entonces, y a partir de esas lesiones, ¿qué tú recomendarías así de manera general? Lo ideal es que todo el mundo haga actividad física, que haga ejercicio, que haga CrossFit. Perdón. Pero siendo realista con este día a día, cómo va en los tiempos que se puedan complicar, ¿qué tú recomiendas que pueda hacer una gente para evitar al máximo caer en un cuadro de lesión o de incapacidad? Eh,
el conocimiento de las correctas posturas, el conocimiento de tener, por ejemplo, nosotros pasamos prácticamente 8 horas, de 6 a 8 horas en un colchón, con almohadas. Ver, no utilizar almohadas tan altas, porque eso hace que entonces uno comprometa la postura de la columna cervical. Utilizar más almohadas más pequeñitas en donde puedan tener un relieve para que pueda ponerse justamente aquí en el surco en donde se encuentra la nuca. Colchones que no sean tan suaves, o sea que sean un poquito más duros para que entonces pueda mantenerse correcta tu columna desde la cervical hasta niveles sacros. El hecho de que tengas algún dolor de espalda, evitar dormir boca abajo, porque entonces acentúa más la lordosis lumbar. Evitar cargar cosas pesadas, por ejemplo, que uno va al supermercado a comprar las cosas, distribuye el peso de las fundas para que tengas el mismo peso en una mano como en la otra y mantener siempre el engage en el core Claro, y los hombros hacia atrás, postura, sacando, entonces evitando la antepulsión de los hombros, sino que sacando el pecho para mantener una posición más erguida y entonces caminar con las fundas. como digo El, yo a lo que entreno, pecho orgulloso, hombro atrás, pecho orgulloso. el agacharse, yo le digo siempre a mis pacientes, si te vas a agachar a recoger algo, siempre trata de agacharte de manera en que tú tienes una minifalda, te agachas con las rodillas, flexionas las rodillas y y te impulsas con la rodilla, o sea, con las piernas, no con la espalda. ¿Ok? Claro, Entonces, lo mismo, si tienes que cargar algo pesado, la acercas más al centro, a ti, para evitar entonces desplazarte hacia adelante. Entonces la acercas más y luego te impulsas con las piernas para levantarlo. Evitar cargar cosas pesadas por encima del hombro y en dado caso evitar, si vas a hacerlo, evitar la postura así porque entonces me pinzas lo que es la articulación subacromial, entonces eso hace que duela. Y claro. entonces se inflame la bursa que se encuentra ahí, entonces después tú vas a estar, ay, me duele mucho el hombro. Entonces es postural, todo, si uno tiene, y lamentablemente el hecho de que tú tengas malas posturas tiene que ver mucho con el poco fortalecimiento de tu cadena posterior. Entonces, en conclusión, hay que hacer ejercicio, hay que fortalecer si no tienes el Así mismo conocimiento es. de la postura. Igual, cuando te vas a sentar en una silla, importante, las nalguitas bien pegadas al respaldo, para que entonces la columna, o sea, la espalda te descanse, no en la punta y entonces así, siempre derechito. Los escritorios siempre tienen que estar a una altura en donde la pantalla o lo que tú vayas a ver o a trabajar esté a la misma altura de tus ojos. Evitar también, por ejemplo, los teclados y que la muñeca se encuentre así o constantemente Haciendo presionando, presión. porque entonces después desarrollas un síndrome del túnel del carpo y entonces si estás mucho en extensión desarrollas una epicondilitis lateral, o sea, son posturales, o sea, debilidad más mala postura generan Más prolongación prácticamente... de tiempo en eso y cero actividad física. Ahí está Exacto, el cuadro. Pero exacto. moverse es la clave. Sí, Moverse es la estoy de clave. Y acuerdo. hay cualquier también video en YouTube de cómo hacer activación del cuerpo, que son como movimientos vestibulares que pueden ayudar Así. sencillo para poder mantenerse, que no hay que salir de la casa, es decir, hay que tener a disposición únicamente. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, en verdad. Bien, Sí, una risita de increíblemente. perdida. No, en realidad, para ser mi primera vez, me, lle- Coméntenle ahí y denle su comentario, su me like, que guiaste muy llévenlo ahí. bien No, 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 y me tú lo hiciste sentí muy bien. muy acogida, de verdad. Gracias, de verdad. A Te ti. espero en la próxima para que entonces hablemos de otro tema también igual interesante. Y señores, suscríbanse, comenten, den like, compartan este contenido. Nicky hizo un esfuerzo grandísimo Y porque le tenía cualquier miedo. pregunta también la pueden anotar ahí Correcto. abajito y Pueden ponerla ahí, se la hacemos llegar a ella. Sus redes sociales también están ahí. Las redes sociales de nosotros están. Y de verdad que gracias por su tiempo y bendiciones. amén.